Aleluya, Señor. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, Señor, y muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad en esta mañana de poderte adorar en espíritu y en verdad, como tú eres digno y mereces, por esa obra, Señor, tan prodigiosa y magnífica que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, plenamente vigente en estos postreros tiempos, y que tu Espíritu, Señor, la utiliza, Señor, para moldear nuestros corazones y prepararnos para el encuentro personal contigo, Señor. Gracias que hasta que estemos contigo, tú vengas, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu y necesitamos de tu palabra que riegue nuestras almas, Señor, y rogamos que en esta mañana así sea. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. En el libro de los Salmos, en el 121, encontramos el pasaje en el cual vamos a considerar algunas lecciones espirituales. Dice este preciosísimo salmo de 8 versículos: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este salmo al menos tiene 3 contextos. Siempre la escritura hay que contextualizarla y lógicamente el primer contexto es la santa palabra de Dios. Dios se ha revelado y se ha dado a conocer en el Salmo 121 y en todos los salmos y en toda la escritura para que las personas le entendamos y le conozcamos y podamos tener una comunión pura, justa y santa con Él, como Él desea y Él se glorifica. Y para eso nos ha dejado los 66 libros de la Sagrada Escritura. Nos ha dejado un alfabeto, nos ha dejado un lenguaje para poderse comunicar con nosotros y nosotros entenderlo plenamente. Dios no se anda detrás de la retama, no se anda en oculto, Dios nos habla transparentemente. Dentro del segundo contexto diríamos que este salmo está dentro del libro de los Salmos. El libro de los Salmos. De los 66 libros de la Escritura, el libro de los Salmos es, digamos, muy característico. Es un libro específicamente dirigido a la adoración y a la alabanza. Toda la Escritura puede inspirar a la alabanza, pero especialmente los salmos inspiran a adorar y alabar al Señor, quien mora en medio de las alabanzas de su pueblo. El Señor hoy está morando aquí entre nosotros, en medio de la adoración de su pueblo, en medio de su santa iglesia que Él redimió por su sangre preciosa. De hecho, este salmo tiene un tercer y último contexto de lo que vamos a hablar. Es el Salmo 121, que forma parte de los llamados salmos graduales. Observáis que al principio pone canto gradual, pero el anterior, el 120, también pone cántico gradual. Es un grupo de 14 salmos, desde el 120 hasta el 134, que en los 14 pone lo mismo, salmo gradual, porque cantaban los peregrinos, los israelitas, cuando al menos una vez al año, frecuentemente 3 veces al año, iban hacia Jerusalén, y entonces ellos desde sus casas, desde sus tierras, iban peregrinando hacia Jerusalén y iban cantando estos salmos. Gloria al Señor, además de cantar, además de adorar al Señor. Recuerden que al no tener ellos tantas escrituras como tenemos nosotros, la misma alabanza es didáctica. La misma alabanza les sirve para recordar las enseñanzas espirituales que Dios había transmitido a su pueblo, y el hecho de cantarla le ayudaba a recordar estos preciosos salmos y contenidos para que luego, cuando estaba en sus casas, pues poder meditar en su corazón en estas cosas. A veces cuando uno lee un salmo, cuando uno lee un texto de la Escritura, es habitual que uno lo lea y como que casi no se haya enterado de nada.
Luego lo leo una segunda vez y empieza, como la lluvia, ya parece que ha bendecido la tierra y ahora parece que empieza a penetrar un poco. Y cuando lo sigues leyendo y empiezas a leer los originales, cómo esta frase se liga con otra, cómo tal, entonces el Señor empieza a formar un glorioso gozo en nuestro corazón con la Escritura. Y a veces puede ocurrir esto con los cánticos graduales. De hecho, y terminamos con la introducción, también nuestra hermana Margarita Burr habla de que estos salmos y toda la Escritura nos refleja a nuestro Señor Jesucristo, quien también fue el peregrino por excelencia. Él no solamente fue a Jerusalén, probablemente los 33 años de su vida, sino cantando estos himnos, sino que él mismo es el peregrino que va hacia Jerusalén. Como nosotros, como el autor de Hebreos dice, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Esta tierra no es nuestro hogar. Vamos peregrinando hacia la Jerusalén celestial. Nuestro Señor Jesucristo, y por ende nosotros, no solamente peregrinaba hacia Jerusalén, sino que luego en los contenidos de los salmos se ve cómo llegan a Jerusalén, pero el tema no solamente era llegar a Jerusalén, el tema principal era ir al templo, a la casa de Dios, a la misma presencia de Dios. Si alguien viene a Huelva, no significa que esté en el culto, está en Huelva. Si alguien viene a Huelva y está aquí, está ahora en la presencia de Dios. Entonces el peregrinaje era desde la tierra hacia Jerusalén y dentro de Jerusalén hacia el santuario. Llama la atención el 120, el que va antes del 121. Si uno va a cantar salmos y son tan gloriosos y tan bonitos, pues mire lo que dice el primero, versículo 1. A Jehová el Señor clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Y habla de las agudas saetas. Y dice el versículo 5, ay de mí que moro en Mesed, habito entre las tiendas de Cedar, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. ¿Alguien ha cantado alguna vez este salmo? Probablemente no lo escuchemos cantar en la vida, pero cuando escuchamos el salterio a los hebreos, que los tenemos descargados, ellos empiezan cantando el 120 porque el 120 está aquí. La Biblia y el Señor es tan realista como a veces cruda es la vida. Y ellos no pueden empezar por el 122, que dice, yo me alegré con los que decía, a la casa del Señor iremos, que es más alegre, más fervoroso y que sí cantamos. Porque esa no es la realidad de la vida. La realidad de la vida empieza con los que moran en Mesad, en el norte, y Cedar, en el sur, que estaban persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo y persiguen a todo el que defienda el nombre y la honra de Dios. Nos persiguen a nosotros. Nosotros salimos de este mundo porque no es nuestro mundo. Salimos de nuestra tierra porque no es nuestra tierra. Es nuestra tienda de campaña donde moramos provisionalmente hasta que lleguemos a nuestra casa celestial. Y si alguien quiere vivir con el labio mentiroso, con el que le hace guerra y eso, pues está en otra onda, no tiene el Espíritu de Dios en él, porque el Espíritu no se puede conformar ni adaptar a vivir en este mundo. Este mundo nos impulsa hacia arriba, hacia arriba. Dice los dos primeros versículos del 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Allí iba el salmista, probablemente David, probablemente lo pueden cantar Esdras, Nehemías, Ruth, Débora, lo pueden cantar todos. Cuando van peregrinando, van viendo las montañas, van dejando atrás a sus enemigos, sienten aún los problemas, porque a veces los problemas, se dice, hay que dejarlo atrás, sí, hay que dejarlo atrás, pero los problemas a veces los lleva uno en la mochila o los lleva en el corazón porque duelen, preocupan. Pero ellos saben dónde está nuestro socorro. Y entonces ellos alzan los montes. Las montañas casi te obligan a mirar para arriba. Pero a veces no hay que mirar arriba a la montaña, hay que mirar más arriba
de la montaña. Alzar los ojos a los montes es una idea que es alzar los ojos al Señor, poner la mirada en las cosas celestiales. De hecho, dice el 123, a ti alcé mis ojos, a ti que habita en los cielos. Cuando ellos están cantando alzaré mis ojos a los montes, ¿a quién están mirando? ¿A quién están poniendo sus ojos? Ante el Señor. Ante el Señor. Y lo están poniendo y lo pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y nótese también el salmista, inspirado por el Espíritu, que pregunta una cosa y él mismo se la contesta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él pregunta, él contesta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Nótese que a veces las personas, indudablemente el socorro, está hablando aquí de una palabra muy bonita, ezer con Z, a veces también en hebreo aparece azar, con Z también, y literalmente habla de ayuda, ¿de dónde vendrá mi socorro? Habla de la ayuda. De hecho, es frecuente, muy frecuente, hasta 83 veces que aparezca en todo el Antiguo Testamento ezer con Z o azar, y siempre va esta idea de ayuda. Recuerden, por ejemplo, el nombre de Ebenezer, piedra de ayuda. El nombre de Eliezer, Elí, Dios, es mi ayuda. El nombre de, a veces va por medio a Azarías, u otros nombres que vienen también, que surgen de esta ayuda. Esta ayuda es justo la misma expresión cuando el Señor hace la ayuda idónea al varón. Es decir, el Señor no le están pidiendo una ayuda cualquiera, una ayuda provisional, una ayuda para una resolución temporal o esporádica. Es una ayuda idónea, una ayuda con la que va a formar una liga perdurable de por vida. Es la mejor ayuda que proveyó Dios para el hombre. Es la mejor ayuda que las personas le estamos pidiendo a Dios que nos provea. Mi socorro. Y está, consideramos bien usado, porque se puede usar socorro, se puede usar ayuda, porque en este sentido el matiz, a veces tiene una comita, los hebreos, se usaba cuando hay guerras, cuando hay enfrentamientos bélicos. Uno puede pedir ayuda por muchas razones, ¿no? O socorro, por muchas razones. Pero en este matiz concreto es cuando uno está en guerra. Y cuando uno está en guerra, si uno va a luchar contra otro, pues generalmente no pide ayuda, aunque ya le gustaría tener toda la ayuda posible. Pero si el que viene es mayor y más poderoso que tú, Mayday, pides ayuda rápidamente y la pides al Altísimo. Es una ayuda en medio del conflicto, en medio de la guerra. Entonces, cuando tú pides ayuda en medio de la guerra es socorro. Y generalmente viene el socorro de parte del Señor. ¿Qué había ocurrido con la nación de Israel? Que muchas veces se habían encontrado en enfrentamientos bélicos. Y a veces, cuando se encontraba en una situación bélica, en una situación difícil, en una situación en la que probablemente iban a perder, ellos pedían ayuda. Pero pedían ayuda a Egipto, pedían ayuda a otros países vecinos. Y de hecho el Señor le corrige esto. Nótese, por favor, Isaías 31. Isaías 31. Dice el título, los egipcios son hombres y no Dios. Dice el 1, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Muchos son los problemas que nos podemos encontrar en nuestro peregrinaje. La primera lección y más espiritual es la primera ayuda, buscarla a Dios.
Si luego tenemos que ir al médico, si luego tenemos que ir al mecánico, si luego tenemos que ir al amigo, si luego tenemos que ir donde tengamos que ir, iremos. Pero primero, enfocar nuestra situación en el Señor. Para su gloria será. Él la solucionará o no. Pero Él seguro que nos va a dar gracias en esa situación. Por eso nuestra primera sentir de esta lección es poner los ojos en el Altísimo. Porque Él es poderoso, Él hizo los cielos y la tierra. Llama también mucho la atención, que no le vamos a dar mucha vuelta al tema, porque a veces cuando Mari Carmen ahora se mete en limpieza, cuando se van los muchachos a los campamentos y limpia toda la casa, es como dijera ahora, he limpiado toda la casa y la maceta. Tiene que ver la maceta con toda la casa. El Señor ha hecho los cielos y la tierra. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Y la humanidad entera no puede entender cómo son los cielos. Los cielos son tan gloriosos como el Dios que lo hizo. Y la maceta también. Porque en la tierra, en ese lugar pequeño, es donde vivimos nosotros. Y el Señor pone sus ojos en nosotros. Pero Él es Dios, Él es el Altísimo, Él es el Todopoderoso. En Él podemos confiar y descansar plenamente. Porque Él no es hombre, como le decía en Isaías. Él no es un carro, Él no es una multitud de caballos, Él es Dios, el Dios glorioso. Dice los versículos 3 y 4, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. No dará tu pie al resbaladero. Es frecuente en los salmos, en la escritura y en nuestra vida, las trampas, los tropiezos, los que hacen hoyos, los que maquinan cosas, pero el Señor no nos va a dar pie a resbalar. No nos va a dar pie. Como dice otro salmo, el 127, 1b, dice, si el Señor Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Él es Dios, Él no se dormirá. La guardia tiene que velar la ciudad y tiene que ser responsable cada uno de custodiar lo que se le ha comprometido. Pero podemos fallar o somos limitados, podemos estar por una zona y entrarnos por otro. Pero el Señor no está limitado. Él rodea a Israel con un vallado completo. Ni por aquí, ni por allí, ni por ningún sitio le podrán entrar. Y además Él no se va a dormir, Él no se va a distraer. Nosotros somos humanos, podemos hasta sin querer involuntariamente fallar. Él no falla. Él es Dios. Él no dará su pie al resbaladero ni se dormirá, el que guarda a Israel. Hubo dos, vamos a comentar, que dormían. Uno era Jacob, cuando salió huyendo de su hermano, Esaú, que su madre le dijo que se fuera a la tierra de sus parientes, a ver si ya de camino encontraba esposa y le libraría hasta entonces. Y se quedó dormido, una piedra, allí en Betel. Y entonces se le apareció el Señor. Y le dijo, yo te guardaré, porque tenía miedo, yo te guardaré donde quiera que vayas. Y te llevaré por tu diestra. Y te volveré a traer a esta tierra. El Señor le estaba prometiendo que Él sería el que le guardaría, el que le sostendría. Dice además, no te dejaré nunca. Él nos lleva por su mano poderosa, Él no nos dejará nunca. Jacob estuvo unos 20 años viviendo allí en la otra tierra y regresó con su descendencia y pudo encontrarse otra vez con el Señor, que le cambió el nombre de Jacob por Israel. Ahí estaba el Señor fundando sus planes. Dios tenía plan con Israel. Por eso no se iba a dormir. Y por eso lo guardaba. Y por eso le sostenía por la diestra de su justicia. Pero es que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Nosotros no somos fruto de la casualidad. Nosotros hemos nacido en la tierra porque el Señor lo ha querido. Porque Él se quiere glorificar en cada uno de nosotros y a través de nosotros en otras personas también. Él dice un salmo
146:5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en el Dios de Israel. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. El que ayuda a Jacob, y la vida de Jacob es muy larga, es el mismo que nos está ayudando a nosotros. Estas son decisiones que dan confianza. Hoy en la sociedad muchas personas necesitan protección y buscan guardias. Buscan guardias, la sociedad busca guardias que custodien las ciudades. Las personas buscan guardias hasta de los objetos. Guarda objetos, guarda dinero, guardan en los bancos, guardan personas, guarderías. Hay guardias para casi todo y una persona confía compañías de seguridad que pones para guardar tu casa, en alguien que tiene prestigio, en alguien que es de confianza. ¿Habéis visto los guardaespaldas? Ningún guardaespaldas es para zampetado. ¿Por qué? Porque dan confianza e intimidan. Nuestro Dios es el Todopoderoso. Él es el guardián nuestro. A Él no se le escapa nada. Podemos ir tranquilamente, peregrinando, como decía el del peregrino, que aunque haya leones por aquí y haya lobos por allí, al camino nunca llegaban, dice en el Progreso del Peregrino, porque estaban atados con cadenas. Estarán cerca, pero el Señor nunca les va a dejar que nos toquen. Intimidar, sí, para que aprendamos a confiar en Él, que es mayor y más poderoso que el mayor de los problemas con el que nos podamos enfrentar. Amén. Amén. La segunda persona que dormía ante un problema era nuestro Señor Jesús. Y es muy breve. En la tormenta, había una gran tormenta, y el Señor se quedó dormido. De momento no había solucionado la tormenta, pero Él estaba dormido en medio de la tormenta. En paz me acostaré, y así dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Tenía el Señor Jesús confianza de que su Padre lo estaba protegiendo? Dormía. Era grande la tempestad, tan grande que marineros experimentados temían. El mayor milagro quizás no fue que luego, parase la tormenta. El mayor milagro es que él dormía en medio de la tormenta. El mayor milagro que puede ocurrir muchas veces no es que el Señor quite nuestros problemas, que gloria a Dios y gracias a Dios muchos los quita. El mayor milagro que puede ocurrir en nuestra vida es que tengamos reposo en medio de la tormenta, que podamos cantar paz en la tormenta, porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Esto es una gracia del Señor. Es la gracia que podemos buscar. Claro que deseamos que se solucionen los problemas, pero mientras tanto estamos, que no dormimos, que no vivimos, que no tal, con esa de esto ahí. Y cuando hay reposo, aunque nuestros problemas sean grandes como montañas, dormiremos tranquilamente, porque Él nos da esa bendición, ese milagro. Dice los otros versículos 5 y 6. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová es tu guardador, es la tercera vez que aparece la palabra Semer, aparece, y siempre tiene que ver, ya lo hemos un poco inducido, como Israel cantaba en el Salmo 18, al final David de toda su vida: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, roca mía. Es decir, cuando está hablando de guardador, está hablando de cómo es la identidad de este gran guardador, de nuestro Señor, nuestra roca. Cristo es nuestra roca. Nuestra vida está en Cristo.
Él se entregó en la cruz para que nosotros tengamos una vida en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, no solamente tenemos el calificativo de cristianos, sino que verdaderamente somos hijos de Dios y estamos sostenidos por la mano de aquel que creó todo. Y esto de la mano tiene que ver con esta lección. Dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Tú lees esto y te parece, es tu sombra a tu mano derecha. Mi mano derecha está aquí, Señor, mi sombra. ¿Qué quiere decir esto, no? Y hay veces, y lo decimos lo intentamos decir con el mayor de los decoros, que la escritura usa figuras de edición que hay que saberla leer. No siempre el lenguaje es literal. Si a veces tú a una persona le estás diciendo que estoy con el agua hasta el cuello, y ahora llega un inglés y empieza a traducir, fulanito está con el agua hasta el cuello. ¿Cómo? ¿Que tiene agua hasta aquí? No le estamos diciendo eso. Le estamos diciendo que tenemos tantas ocupaciones que no podemos más. O lo están poniendo verde. Y ahora uno traduce, lo están poniendo verde. Me explico, son figuras de edición. Y en el lenguaje español hay muchos. Y en el hebreo también hay muchas. Y hay que intentar, que no siempre es fácil, intentar entender lo que significaba en hebreo para sacarle la aplicación espiritual hoy en español o en los idiomas donde se explique la Sagrada Escritura. Entonces, cuando dice, es tu sombra a tu mano derecha, generalmente cuando el Señor habla de su sombra, está hablando de su poder, el poder del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Lucas 1. Lucas 1. Cuando el ángel Gabriel aparece a la bienaventurada Virgen María, le dice en el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando el Señor está hablando de su sombra, pudiéramos ser literalistas. Ah, claro, nos da sombra, ¿verdad? Con el calor que hace por el camino. Es demasiado simplista. Cuando el Señor está hablando de su sombra, ¿de qué está hablando? De su poder. El poder que hizo que María concibiese sin conocer varón. Ese mismo poder que habitaba por el Espíritu Santo en los discípulos, de tal manera, dice Hechos de los Apóstoles 15, que la gente venían y como no podían acercarse a sus discípulos, a ver si acaso a la sombra de ellos se sanaban. Y ocurría que los que llegaban a la sombra eran sanados. Milagro providencial del Señor para manifestar a toda la gente que Él estaba apoyando el ministerio de estos apóstoles. La sombra del Señor es una sombra que tiene poder. Una sombra en sí mismo no tiene ningún poder más que el de refrescar y tal. A su mano derecha es un poco la explicación que estábamos también diciendo antes, porque no dice la mano izquierda. Bueno, pues dos manos es derecha o izquierda. A fin de cuentas, para nosotros es igual, es una cuestión de lateralidad. Pero el Señor cuando habla de la diestra de justicia, cuando habla de la derecha, que con su mano derecha hizo todo, está hablando con todo su ser. Es una forma de extender que con todo el ser, con toda su potencia, con toda su gloria, el Señor se ha entregado. La diestra de mi justicia, dice el Señor, con todos sus seres se ha entregado por nosotros. Si Él nos está dando su sombra a nuestra mano derecha, ¿qué nos está diciendo? Que nos está dando su poder, su gloria a todo nuestro ser, que no es solamente un detalle. La mano derecha generalmente es la mano de la que se acuerda las cosas, las que se toman decisiones, la de que ejecuta acciones. De hecho, hasta los mismos tenistas, cuando son zurdos, también se dice que tiene un drive con la derecha y le están dando con la izquierda. Es la de esto. Sombra a tu mano derecha, con todo nuestro ser. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Veis otra figura de edición? Pues claro, que no me va a fatigar.
tengo una sombrilla. ¿Y Blanca, es una pequeña broma en el sentido de que no es una cuestión literal, de que es otra figura de edición. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que se va a ocupar de nosotros durante todo el día, no un ratito, no un momento. Por eso decía que Él es nuestro gran ayudador y nuestro perfecto guardador, porque lo va a hacer durante todo nuestro peregrinaje. Con Israel habla el Señor y lo sirve de ejemplo. Él fue su guardador. Y cuando iban peregrinando por el desierto, una columna de nube les iba dando sombra durante el día. Y una columna de fuego iba dando luz y calor durante la noche. Y a veces incluso la misma columna de nube, dice el Salmo, que se ponía como una cubierta cuando era preciso para precisamente proteger del sol. Pero el Señor les fue guiando durante el día y durante la noche. Y luego cuando llegan, dice Josué, capítulo 24, el Señor fue nuestro guardador, Él nos libró del enemigo. Hemos cantado lo de Amalek. Claro, que viene Amalek, que es muy combativo, que es cobarde y además atacan por detrás, donde iban los ancianos, donde iban los enfermos, donde iban los niños. Eso al Señor le sentó fatal. Pero si Amalek ataca, Amalek será, amén, deshecho. Sea cual sea el origen del problema. El Señor nos ayudará siempre. Él es nuestro guardador. 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hasta 6 veces aparece esta expresión, el Señor te guardará. Pero ahora aquí da una vuelta más. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Alguien puede decir, bueno, es que yo he perdido dinero en las acciones, o yo he perdido que una mascota se me murió, o en el trabajo lo perdí, no ha sido guardado. Bueno, Él es nuestro guardador. ¿Y cuál es nuestro principal tesoro? Nuestra alma. Eso, nada ni nadie nos lo va a poder dañar. Nada ni nadie, ni gran tribulación, ni angustia o persecución, o hambre o desnudez, nos podrán apartar del divino amor del Señor que es en Cristo Jesús. Él guarda nuestra alma, porque es nuestro principal tesoro. Lo hemos comentado alguna vez. Los piratas del Caribe, ¿qué barco atacaban? ¿Los barcos de pescadores o los barcos que llevaban cofres de oro o de tesoros? Los de cofres. ¿Por qué? Porque tenían tesoros. ¿Por qué a nosotros nos ataca la sociedad? ¿Por qué a Cristo Jesús le atacaban y eran enemigos de Él? Porque ellos son amigos del que el Señor reprende. Y por eso son enemigos nuestros. Por eso tenemos que clamar en el Padre Nuestro, líbranos del mal. Líbranos del mal. Y el Señor nos libra del mal. Gracias, porque el malo es más fuerte que nosotros. Si no fuera por el Señor, el malo nos destrozaría. Pero el malo no nos puede tocar, porque el Señor nos libra del mal. El malo sí puede juguetear con nosotros. Y de hecho, obsérvese que hay un salmo que habla de nuestro Señor Jesucristo, que dice, Él guardará, a tus ángeles mandará para que te guarden y no tropieces en piedra. Y el malo, lo describe luego en Mateo y en Lucas, tienta a Jesús. Dice, ¿por qué no te tiras del pináculo? No lo puede tirar, no nos puede tocar, no nos puede empujar, pero sí nos puede decir, ¿por qué no te tiras del pináculo? Das un espectáculo, todos creerán en ti. ¿No dice la Escritura que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra y te guarden? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No tentarás al Señor
tu Dios. Nosotros tenemos que ir peregrinando con la mejor de nuestra rectitud, con la mejor de nuestra ética y no provocar a Dios en tentación. Yo voy a hacer esto que el Señor me librará, yo voy a hacer lo otro que el Señor me librará. Una fiesta. Una fiesta. El Señor nos librará, el Señor nos libra, y Pablo lo pudo decir siempre que estemos peregrinando en su camino, haciendo las cosas que Él nos enseña, no haciendo las cosas que nos vienen al baile, que nos vienen a nuestra real gana, como a veces decimos. El Señor, Dios Padre, guardó en el Espíritu a Dios Hijo y también guardará nuestra salida y nuestra entrada. Es la misma expresión que venimos diciendo de figuras de edición. Salida y entrada. ¿Qué nos va a guardar? ¿La puerta del porche? O luego cuando entremos otra vez en la entrada, la salida y la entrada. Todas nuestras acciones, todos nuestros viajes, todos nuestros proyectos, todas nuestras experiencias de la vida, laborales, familiares, son nuestras salidas y nuestras entradas. Él las guardará. ¿Cuándo las guardará? Desde ahora y para siempre. Decía el apóstol Pablo que tenía un depósito y usaba la misma expresión de los banqueros. Los que guardan el dinero aún en los bancos tienen miedo de que se lo roben. Es difícil, pero se lo pueden robar y hay casos que lo hurtan, sobre todo antes en las películas del oeste y esas cosas. Hurtan. Si no lo hurtan, hay gente que se muere con millones en Suiza y ni se entera. Los herederos que estaban allí, da igual. ¿Cuál es nuestro depósito? ¿Cuál es nuestro tesoro? Y rematamos y terminamos. Nuestra fe, nuestra salvación. Dice Timoteo, yo sé en quién he creído, que guardará mi depósito hasta aquel día. ¿En quién había creído Pablo cuando le escribe a Timoteo? En Dios. Yo sé en quién he creído, que guardará mi depósito, guardará mi fe, mi salvación hasta aquel día. Somos débiles, somos frágiles. Muy débiles y muy frágiles. Decía la hermana, esta que yo cito algunas veces, paralítica, Johnny dice, no necesitamos del Señor cada día. El Señor me ha enseñado que yo no necesito al Señor cada día. Yo no necesito al Señor cada hora. Yo no necesito al Señor cada minuto. Recuerden que ella era tetrapléjica. Yo necesito al Señor para cada aliento de mi vida. Porque sin su gracia, ni aún respirar podría. Pero dice Judas, y Nate lo pide mucho, ¿cómo dice la doxología de Judas, Nate? Aquel que es poderoso, lo leemos y terminamos. Judas leemos el versículo 1, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Nuestro hermano Pepe y nuestro hermano Ebenezer han compartido Juan 17, donde dijo el Señor, Padre, guárdalos en tu nombre. Yo a esta hora los he guardado. Solamente se ha perdido uno, el que la Escritura decía que era el hijo de perdición. Pero ahora yo voy a partir hacia ti y ruego que tú los guardes. Como solamente Él sabe guardarlo. Estaba pidiendo el Señor, no por Él, sino por los que habían de creer. Estaba pidiendo por todos nosotros. Estaba pidiendo por todos nosotros. Y aquel 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor os bendiga.